La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Edad Media es el periodo más incomprendido de la historia occidental, de toda la historia occidental desde la misma prehistoria. Por simple convención, se enmarca entre los siglos V y XV, más concretamente entre la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue en el año 476, cuando Odoacro, el rey de los Hérulos, depuso al último emperador de Roma, a Rómulo Augustulo. Eso sería el principio de la Edad Media, convencionalmente, repito, y el final sería la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453, que fue el mismo año además en que empezó a funcionar la primera imprenta en Alemania. Como vemos, un milenio completo con unos límites, eso sí, muy difusos. Según el medievalista belga Henri Pirenne, la Edad Media no dio comienzo en el siglo V, a finales del siglo V, sino algo después. No dio comienzo hasta la irrupción del Islam en el ámbito mediterráneo ya en el siglo VII, momento en el que el gran circuito comercial cambia del ámbito de los imperios romano y bizantino al califato. El final, aunque asociado a la caída de Constantinopla, es sobre todo otro giro en el mercado internacional de la Unión Europa-China a través de Próximo Oriente al triángulo Europa-América-Asia. En la Edad Media de Occidente se habla de descalabro demográfico, de ruralización y de empobrecimiento general, pero eso no es del todo cierto, al menos en la zona mediterránea. Donde sí desapareció por completo la vida urbana fue en el sector noroccidental de Europa, pero no en Italia, España o en el sur de Francia. A partir del siglo XI, la vida urbana renace en el norte y se intensifica con gran fuerza en el sur, especialmente en España e Italia. Se recupera el comercio mediterráneo y se reorganizan administrativamente áreas enteras que o habían quedado despobladas previamente o, estando pobladas, habían permanecido al margen de grandes estructuras políticas. En este proceso, las ciudades ganan autonomía, se dotan de fueros propios, levantan grandes catedrales y fomentan el comercio. Estas ciudades de la Baja Edad Media son lo que entendemos por ciudad medieval, lo que ha llegado hasta nuestros días. Un modelo de ciudad amurallada, la imagen tradicional, peliculera, podríamos decir, de la ciudad medieval, que está amurallada, con su alfoz rural, que alberga un mercado, sirve de sede episcopal y posee una organización municipal muy desarrollada. Vamos, una comunidad de hombres libres que controlan un territorio y lo defienden. Este mismo sistema es el que los españoles llevan a América a principios del siglo XVI con instituciones típicamente medievales, como el cabildo, medievales de Castilla, ¿se entiende? América se europeizó partiendo de las ciudades como centro del poder religioso, del poder político, del poder cultural y como mercado en torno a una plaza central que ordenaba toda la estructura urbana. Pues bien, hoy en La Contrahistoria, de la mano de Alberto Garín, nos sumergiremos en las ciudades medievales, en su origen, su configuración inicial, las diferencias entre las del norte y las del sur de Europa y el modo en el que se traspasaron al continente americano. Como os decía hace exactamente 7 segundos, tengo aquí a mi izquierda, exactamente a mi izquierda y enfrente, tengo a Alberto Garín. Alberto Garín ha estado, como ya os he dicho, desgraciadamente mucho tiempo en Guatemala, ha estado a lo largo del mes de febrero y no parte del de marzo porque la semana pasada ya estaba aquí, pero bueno, dejamos la contrahistoria del mes de marzo, ya sabéis que Alberto viene todos los meses para hoy, es decir, que en abril podremos contar de nuevo con su presencia, lo cual es una buena noticia. Bien, también os acabo de decir, os he hecho una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar hoy Alberto y yo, que es la Edad Media. Es una época pues fascinante, creo que captura la atención de cualquiera y es algo que es, en fin, se ha tratado de la Edad Media occidental, ¿eh? No estamos hablando de China ni de otros lugares del mundo como Mesoamérica, exclusivamente lo que nos toca a los occidentales, porque no hay Edad Media en otras partes del mundo, es un concepto exclusivamente occidental. Si tratamos de, por ejemplo, hablar de la historia de China y decimos durante la Edad Media en China, estamos hablando durante la Edad Media con nuestra cronología, esto que quede claro. Pero bueno, volviendo a lo que os decía de la Edad Media y las ciudades en la Edad Media, es algo de lo que se ha escrito bastante, especialmente, y cualquiera que haya estudiado historia en la universidad conocerá el libro de Henri Pirenne, así que vamos a pasar ya directamente al lío, ¿no? Vamos con Alberto. Muy buenas, Alberto. Hola Fernando, siempre es un gusto estar aquí. ¿Te lo has pasado bien en Guatemala? He disfrutado un montón. ¿Te han tratado bien en Guatemala? Bueno, escucharéis que nos estamos riendo y es que Alberto ha tenido un pequeño percance guatemalteco. Resulta que le embistió un camión cuando iba... ¿Dónde fue esto?
Iba camino de la costa del Pacífico a Tiquisate. Y te embistió un camión o algo así, ¿no? Sí, nos arrolló un camión. Se llevó nuestro carro por delante. Afortunadamente no pasó nada. Bueno, salvo no tuviste nada serio que lamentar, un golpe en una costilla o algo Sí, así, sí, ¿no? una costilla rota nada más. En fin, como os podéis imaginar, esto pasó hace ya un mes, pero bueno, que se encendieron todas las alarmas aquí en la contrahistoria. Y dije, bueno, no puede ser, vamos, que aquí un camionero guatemalteco va a acabar con la contrahistoria, o al menos con el programa más importante de la contrahistoria, que es el que hago con Alberto. Bien, vamos a empezar con este tema. Alberto, vamos a ver. Me has preparado un papelito con una serie de ideas que crees que debemos tratar y además todas son adecuadas. Lo primero que crees que debemos abordar es la Edad Media en sí. Es decir, ¿qué es la Edad Media? ¿Por qué la conocemos así? ¿Qué periodo cubre? Es decir, ¿qué lapso temporal cubre? Etcétera. Si yo te hiciese una pregunta, imagínate que soy un alumno de esos tuyos de la universidad y te digo, señor Garín, ¿qué es la Edad Media? ¿Tú qué me responderías así, rápidamente? Un periodo de tiempo en la historia de la Europa occidental que se desarrolla entre dos grandes acontecimientos comerciales. La ruptura del mercado, entre comillas, mercado único mediterráneo que creó el Imperio Romano y la creación de un mercado mundo que se pone en marcha con el descubrimiento de América. Claro, normalmente cuando se habla de la Edad Media, la Edad Media es una convención, ¿eh? Los europeos del siglo XIII no sabían que estaban en la Edad Media en ningún momento. Ellos pues estaban en su mundo y les parecía bien y de hecho seguramente pensaban que vivían en un mundo mejor que el de sus antepasados y sentirían, los del siglo XIII seguro, que habían mejorado en todos los ámbitos porque la población de Europa había aumentado mucho desde el siglo IX o el siglo X hasta el siglo XIII. Esto de la Edad Media se inventó posteriormente. De hecho, es un nombre que le puso un alemán, Christoph Keller, Cristóbal Celarius, que se conoce en castellano, que se lo puso a finales del siglo XVII, cuando empezó a dividir la historia de Occidente en edades. Sí, y además es una construcción que en el caso de Celarius está más asociada a grandes hitos estatales. Políticos, sí. Sí, que es de la caída de un gran estado, que es el Imperio Romano, a la constitución de las monarquías nacionales de los siglos XV y XVI. Bueno, es Celarius el que fija que la Edad Media termina, lo que aprendimos todos en la escuela. Bueno, aprendimos nosotros, no sé si esto se seguirá enseñando, el que fija que la Edad Media empieza oficialmente, como si alguien hubiera ese día tirado unos fuegos de artificio o algo así, en el año 476 después de Cristo, el día que, exactamente además ese día, que Odoacro depone a Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, y termina el día que los turcos otomanos entran en Constantinopla. Aunque hay en esto también opiniones, otros lo llevan hasta el 12 de octubre de 1492. En cualquier caso son dos acontecimientos políticos. Empieza la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Sí, pero como te digo, en esa definición previa que yo te daba de los acontecimientos comerciales que no políticos, el comienzo de la Edad Media sería un proceso larguísimo. Obviamente, como tú dices, no es que un buen día decidan acabar con la Edad Antigua y comenzar la Edad Media, sino es algo que se va a desarrollar durante un larguísimo periodo de tiempo en el que ese mercado del mundo mediterráneo, que digamos estaba garantizado por las legiones romanas, va decayendo, pero que en realidad no decae con la caída del Imperio Romano de Occidente, con la deposición de Rómulo Augustulo, sino que se va a mantener con todo tipo de altibajos hasta la llegada de los musulmanes, que esa era esa teoría de Pirén que tú y yo estudiamos en la facultad, que los profesores de medieval siempre renegaban de ella, diciendo, bueno, sabemos todos que acabó con el Imperio Romano, que empezó la Edad Media con el Imperio Romano de Occidente, acabó la Edad Antigua, y luego hay este tipo exótico, este belga, que dice que en realidad hay que llevar el origen de la Edad Media a la llegada de los musulmanes, que son los que realmente articulan el Mediterráneo de una forma totalmente distinta. O sea, hasta llegar a los musulmanes, el Mediterráneo es algo que se viaja de Constantinopla a Cádiz pasando por Roma, y cuando llegan los musulmanes se viaja de Constantinopla a Córdoba, pero pasando por Túnez. Bueno, aquí hay un tema que es importante y es, ya os lo he dicho antes, Henri Pirén, que es un historiador belga que vivió hace ya muchísimos años, pues tanto como 100 años, que escribió uno de los libros sobre la Edad Media más leídos de la historia. Está traducido a todos los idiomas y se llama Las ciudades de la Edad Media. Es un libro, como os comentaba, que todos los que estudiamos historia en la universidad hemos leído por gusto o a la fuerza, porque al final estaban siempre en las bibliografías y había que leer. Es un libro muy agradable de leer. Ojo, es un libro que tiene 100 años, ¿eh? Estamos hablando de... Y se sigue leyendo y se sigue vendiendo. En español lo tiene publicado la editorial Alianza y, por supuesto, lo podéis encontrar en cualquier librería. A mí de Pirén, una de las cosas que más me gustó en su momento, claro, estoy hablando de cuando yo estudié en la universidad, hace 20 y tantos años, era la idea de la antigüedad tardía.
Porque claro, el mundo del siglo V, cuando Rómulo Augustulo es depuesto, y el mundo del siglo IV son prácticamente idénticos. Voy más lejos. El mundo del siglo IV y el del siglo VI son prácticamente idénticos. En casi todo. No hay un corte. No solamente son prácticamente idénticos, sino que el mundo en crisis del Imperio Romano del siglo III se ha reformulado dentro del propio Imperio Romano con la llegada de los pueblos germanos, que han generado una serie de entidades políticas ya desde el siglo IV, principios del V. Y entonces, claro, el mundo entre el siglo IV y el siglo VI, para los que vivieron ese tiempo, no debieron ver grandes diferencias. O sea, para la gente que vivía en el momento que Rómulo Augusto deja de ser emperador, al día siguiente no les había cambiado nada. No, efectivamente, esto ya lo conté aquí en la contrahistoria hace tiempo, cuando hice aquel programa sobre la caída del Imperio Romano, que fue algo que pasó prácticamente desapercibido en el momento. Uh-huh. Es decir, el día que depusieron a Rómulo Augustulo, que era un crío, era un chico muy jovencito, nadie se enteró más allá de la ciudad de Roma. Sí, que además hay una anécdota, está considerado el jubilado más exitoso de la historia, porque en efecto le deponen, creo que es con 12 o 13 años, le invitaron a que se retirara a un palacio en la antigua Yugoslavia y allí permaneció hasta el día de su muerte. Entonces fue el jubilado que tuvo el periodo de pensión más largo que haya conocido nunca un ser humano. Desde el punto de vista político sí tuvo algo de importancia, más que político, simbólico. El Imperio Romano en el año 476 era ya un puro zombie, es decir, el emperador Rómulo Augustulo no tenía poder más allá de los casi de los muros de la ciudad de Roma, y lo venía siendo además durante buena parte de ese siglo, el siglo V estamos hablando. Así que hablar de la caída del Imperio Romano justo ese día, pues no es propiamente, aunque sí es cierto que la corona imperial lo que hace Odoacro es enviarla a Constantinopla, de manera simbólica. Sí, porque lo que nos ocurre hoy es que tenemos una visión muy occidental de la historia de ese momento, y lo que hemos de entender es que para esos segunda mitad del siglo V el imperio está en Constantinopla, la capital imperial está en Constantinopla y el emperador está en Constantinopla. Y después hay un segundo emperador que pinta poco, que no decide casi nada ya, que todavía sigue viviendo en Roma. Pero en el siglo V todos tienen clarísimo que la capital imperial es Constantinopla. Voy más lejos. En el año 476 Roma es una ciudad semi en ruinas. Es una ciudad que ha perdido más de la mitad de la población que tenía solo 2 siglos antes, que está medio abandonada, muchas zonas, que tiene acueductos, por ejemplo, de los muchísimos que prestaban servicio a la ciudad, que han quedado en desuso porque ya no son necesarios, no necesita tanta agua, en el que las termas se han convertido en otra cosa o directamente están en ruinas. Es decir, cuando los pintores románticos en el siglo XIX empezaron a pintar la caída de Roma, nos muestran poco menos que los bárbaros entrando en la Roma de Trajano o en la Roma de Julio César. No, la Roma del año 476 era una ciudad que arrastraba una crisis ya larguísima de 2 siglos. Sí, y sobre todo porque, ya digo, la gran capital del imperio se había trasladado a Oriente, a Constantinopla, e incluso desde finales del siglo IV y buena parte del siglo V, los propios emperadores de Occidente ni siquiera viven en Roma, viven en Ravenna. Correcto. Porque consideran que era una ciudad más segura frente al acoso de los bárbaros. Entonces sí que es una ciudad que ha perdido buena parte del peso, de la estructura urbanística, de la capacidad de atracción que había tenido en los siglos I o II. Claro, es que eso es otra cosa que no se suele tener en cuenta. Constantino legaliza, entre comillas, el cristianismo no en Roma, sino en Milán. El edicto de Milán se promulga en Milán porque el emperador no estaba en Roma. No. Constantino fue proclamado emperador en Britania. Uh-huh. Sí. Tan lejos como eso. Prácticamente todos los emperadores del siglo III y del siglo IV son proclamados por las legiones del Danubio y no pisan Roma para nada. Diocleciano se monta su palacio en Dalmacia. Ya te digo, es el relativo desconocimiento que tenemos de la importancia del peso que tenía el Imperio Romano de Oriente. Es muy curioso, cuando estudias historia, tus profesores te señalan una y otra vez que la parte rica es la parte oriental. Claro, como la parte oriental después va a ser conquistada por los musulmanes siglos después, y en la actualidad mayoritariamente son países islámicos con un desarrollo económico más limitado que en el occidente, tenemos la imagen de que es la parte pobre del Mediterráneo. Pero para los siglos IV y V era la parte rica, cuando uno tiene ocasión de visitar ciudades romanas en la parte occidental. Ya no es Roma, estamos hablando de ciudades romanas, da igual que sea Mérida, que sea Segóbriga, que sea Telmancia, y la compara con ciudades romanas en la parte oriental, un Gerasa o la propia Amán en Jordania,
descubres que el esplendor urbanístico de Oriente era muchísimo más destacado que en Occidente, solo que hoy está escondido por ser territorios bajo dominio de gobiernos islámicos. Bueno, no hay más que ver el Teatro Romano de Éfeso y el Teatro Romano de Mérida. Por ejemplo. El de Mérida es un teatro maravilloso, estupendo, pero claro, es de muy pequeño tamaño al lado de los que se encuentran, por ejemplo, en la actual Turquía. Bueno, no hay más que ver las ruinas de Palmira para hacerse una idea. Sí, o ya digo, Gerasa, que no fue una ciudad de las más destacadas y que de repente te presenta dos grandes teatros. Y todo ese mundo se mantiene, obviamente. Durante el siglo IV, V y VI, sin ningún problema. Sí, porque estamos dentro del Imperio Bizantino, estamos en la parte rica del imperio, todo ese mundo se conserva. Y a la llegada de los musulmanes, a partir del siglo VII, ellos incorporan ese mundo bizantino en su construcción imperial. Entonces es algo que se va a mantener durante muchísimos más siglos. Una de las características del mundo romano, del mundo clásico en general, era lo civilizado que estaba en el sentido puro del término. Ya sabéis, civitas en latín significa ciudad, de donde viene civilización. Es decir, que el mundo romano estaba muy urbanizado. Todos, que hemos sabido hablar no solo de la propia Roma, sino de ciudades romanas por todo el Mediterráneo. De hecho, llegaron a hacer ciudades tan lejos como en la actual Inglaterra o en la actual Alemania. Y ciudades en condiciones, es decir, con todos los servicios propios de una ciudad. Bien, una de las cosas que los medievalistas de la escuela tradicional, digamos, suelen arguir es que las ciudades desaparecen, por lo menos en la Alta Edad Media. Es decir, el continente europeo se desurbaniza. Pero se desurbaniza solo el continente europeo, o el occidente europeo, mejor dicho. En el oriente se mantienen. Bueno, aquí hay que entrar en muchísimas matizaciones. La primera es que la tradición de los medievalistas surge en la Europa noroccidental, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, países que tuvieron o muy escasa urbanización durante el tiempo de los romanos, o no tuvieron ninguna urbanización romana, como es el caso de Alemania. Entonces lo miran desde el punto de vista de sí mismos, de su realidad geográfica, y ese sí que es uno de los pecados que podemos echarle a Pirén, así como la interpretación del fin de esa antigüedad tardía que él plantea hasta llegar a los musulmanes me parece que es un acierto. La forma que él tiene de ver las ciudades lo ve desde su Bélgica natal, que es un espacio escasamente romanizado con muy poca tradición urbana. Entonces, las ciudades desaparecieron en los lugares donde menos ciudades había, pero en los sitios donde había una tradición urbana de larguísima tradición, que es básicamente el mundo mediterráneo, tanto el occidental como el oriental, no solamente se mantuvieron, sino pudieron surgir ciudades nuevas cuando supuestamente no las hay, es Recópolis o Vitoria, lo hablaremos después si quieres, o sencillamente son las ciudades que vienen ya desde el mundo helenístico, que siguen teniendo una intensa vida en el Mediterráneo oriental y que se van a mantener. Es decir, ciudades como por ejemplo Córdoba, había sido una gran ciudad en tiempos de Roma, se convierte luego en una ciudad importante visigoda. Y después seguirá siendo la más importante de las ciudades. Y luego se convierte en una ciudad esplendorosa ya con Al-Ándalus. Y este mismo ejemplo nos lo podemos llevar a otras partes. En el Mediterráneo oriental, en todas. O sea, cuando estamos pensando en las grandes ciudades helenísticas, Damasco, Alejandría, Antioquía, en el mundo bizantino seguirán siendo ciudades destacadísimas y en el mundo islámico todavía más. Pero en cambio vemos que también, y esto sucede por ejemplo en lugares como la antigua Hispania, que hay un aumento de la población rural, una concentración de por ejemplo, de las villas y los latifundios. Eso se empieza a ver ya a partir del siglo III. Sí, es cierto que hay una relativa despoblación de las urbes, que no significa su desaparición. Las ciudades van a seguir existiendo, en algunos casos como el mundo vinculado al Estado hispanogodo y más tarde a los andalusíes importantes, en otros casos más pequeñas, pero recordemos, por ejemplo, las ciudades son las sedes episcopales. Entonces el hecho de tener un obispo sigue siendo un foco de atracción, pero no es tanto que haya ese proceso de ruralización que lo hay, sino que hay una progresiva decadencia demográfica, fruto del fin del Imperio Romano, que esa decadencia demográfica afecta por igual al mundo urbano que al mundo rural, que parte de ese mundo urbano se desplaza hacia el campo, pero que en realidad lo que tenemos es una caída demográfica generalizada, que va a afectar a todos los ambientes. Entonces, ¿hay una especie de migración de las ciudades hacia el campo? Sí, pero en el mundo mediterráneo mucho menor que lo que se pueda dar en el resto de la Europa noroccidental, porque la tradición urbana sigue teniendo un peso importante en el mundo mediterráneo que no tenía ni siquiera durante el Imperio Romano en la Europa noroccidental.
Y como te decía antes, el problema es que los medievalistas, la mayor parte de las tradiciones medievalistas han nacido en esa Europa no occidental y lo miran desde el punto de vista de la realidad geográfica de la Europa noroccidental. Pero esa civitas romana, que antes había sido la polis griega, sí que se transforma a lo largo de los siglos V al X y de manera radical. En el norte de Europa desaparece por completo, por ejemplo, lo que es actualmente Francia, aparecen las cités que comenta Pirén, los burgos, etcétera, pero que lugares como Francia, por supuesto como Gran Bretaña, dejan de tener algo ni remotamente parecido a ciudades durante esos 5 siglos. En otros lugares como la propia Hispania, aunque no toda, sí que se mantienen, especialmente las de la Bética, las de la costa levantina, etcétera, y por supuesto en Italia, en el norte de África, etcétera. Pero esas ciudades que habían creado los romanos, ¿por qué desaparece ese concepto de la civitas? ¿Por qué no se mantiene en el tiempo? Estaba bien pensado. Es muy curioso porque en efecto hay una transformación, pero detengámonos un momento en el propio concepto ciudad. Bien, en francés el término para hablar de ciudad es ville. La cité es un término muy específico para referirse a una parte de París. ¿Y por qué ville? Porque durante la Alta Edad Media la mayor parte de sus ciudades romanas, que eran pocas, en el norte de Francia, ¿no?, en la costa mediterránea, han desaparecido y vuelven a recuperarse a partir de centros rurales, que son las villas, bien, villas rurales, no el concepto de villa que se va a manejar en el mundo mediterráneo, y eso va a evolucionar hacia ciudades. Entonces ellos, en su lenguaje cotidiano, desaparece el término ciudad. Pero es que el más simpático es en el caso de los ingleses, donde ciudad es city, pero porque para ellos solamente hay una ciudad, que es Londres. O sea, a partir de la city, que sigue siendo un barrio de Londres, cuando tienen que apelar a cómo ponerle un nombre a un núcleo de población concentrada más o menos organizado, tienen que recurrir al único lugar que conocen. Por el contrario, en el mundo mediterráneo, en Portugal, en España, en Italia, cuando vemos en los idiomas cómo se maneja el término, sigue siendo el término romano de ciudad. O sea, el concepto de ciudad, comunidad de hombres libres organizado, no se pierde en el mundo romano, en el mundo medieval. Es cierto que tiene que adaptarse a un espacio donde aquellos que no están dentro del ámbito islámico no están en las grandes redes comerciales, que es uno de los corazones que hace que las ciudades existan, y por tanto son ciudades que pierden peso. Pero no pierden el valor que en el mundo mediterráneo siempre tuvo de ser el eje organizador del territorio. Entonces, aún en los reinos más humildes del norte de la península ibérica, en los orígenes del reino de Asturias, cuando nos encontramos los primeros condados semi-independientes en los Pirineos, da igual que sean los navarros, los aragoneses, los catalanes, la forma que tienen de concebir la organización del territorio es a partir de ciudades, por pequeñas que sean. Si nos vamos, por ejemplo, al caso alemán, en alemán ciudad se dice Stadt. Y Stadt proviene del alemán antiguo, el alemán medieval, que significa lugar. Tal cual, Stadt, una cosa así, según han podido saber los lingüistas, significaba lugar. No la toman directamente, como en nuestro caso, ciudad, que viene de civitas, o qué sé yo, città en italiano, o cidade en portugués, o ciutat en catalán, es decir, que vienen directamente, tanto en la palabra como en el concepto. En Alemania no fue así, era simplemente un lugar. Si, por ejemplo, vamos a la Aquisgrán de Carlomagno, no encontramos propiamente una ciudad, encontramos un palacio y una catedral. Sí, porque lo mismo que estás hablando del alemán, hay que entender que el concepto ciudad, que hoy lo manejamos de una forma amplia, porque ciudad se convierte en un montón de gente viviendo junta, ciudad se convierte en determinada solución urbanística, en un conjunto de edificios, de partida es un concepto eminentemente político. Es la polis griega, es la civitas romana, es una comunidad de hombres libres organizados. Si repasamos los topónimos vinculados a los grandes núcleos de población concentrada en el Egipto de los faraones, es como un alemán. Es el lugar donde sale el sol, el lugar donde se murió Osiris, el lugar. O sea, no tienen ese concepto jurídico de comunidad organizada. De hecho, es bastante común en alemán, porque hayáis ido alguna vez a Alemania o a Austria, que esté la palabra Stadt al final de muchos nombres de las ciudades, o esté la palabra Dorf, que significa también lugar. Un Dorf en alemán es una especie de aldea, una cosa así, mientras que eso no se utiliza tanto en los países del sur de Europa, ni por supuesto en los del levante mediterráneo. Aquí, de hecho, prácticamente, no todas, evidentemente, pero una cantidad considerable de las ciudades españolas hoy en día existentes provienen de esa época. Sí, pero incluso cuando son ciudades más tardías, como es el caso de Madrid, que ya es una creación andalusí, no necesitan estar vinculadas a concepto de lugar.
En el caso de Madrid, es posible que en Madrid sea una cuestión vinculada a las canalizaciones subterráneas que había en la ciudad. Es que el concepto de ciudad en el mundo mediterráneo está tan claro, que es esa comunidad organizada de hombres, que no tiene necesidad de vincularlo al espacio geográfico con términos como el de lugar. Es decir, comunidad organizada de hombres con sus propias leyes. Sí, eso es fundamental. Entonces, por eso te decía antes que en el mundo mediterráneo, a pesar de que la población decrece en todos los ámbitos, en el rural y en el urbano, y por tanto las ciudades pierden su peso cuando ya están fuera del ámbito bizantino o islámico, siguen siendo el eje articulador del territorio. Y esa articulación del territorio supone que cada una de las ciudades tiene que tener su propia legislación, no solo para organizar la urbe en sí, el conjunto de casas concentradas, sino el territorio que esa urbe controla. De hecho, esto se puede observar todavía hoy hasta en el hábitat propio que existe en la Europa mediterránea y que existe en la Europa septentrional y central. Si alguna vez habéis estado en Inglaterra o habéis estado en Alemania o en Dinamarca o en estos países del norte, habréis observado que cuesta encontrar el centro de la ciudad, que es toda una extensión inmensa de casas bajas. Y realmente los que venimos de países como España, Italia o Portugal, nos cuesta un poco encontrarnos porque tenemos una idea de ciudad muchísimo más concentrada. Sí, porque ese centro de la ciudad es el eje vertebrador a partir del cual se articula primero la urbe y luego el territorio que controla la urbe. Bien, hay otra cosa aquí en la Edad Media, que se produce otro fenómeno, y este está documentado, y es, ya lo ha comentado antes Alberto, es una caída seria en la población. Es decir, el mundo del siglo VII u VIII está menos poblado que el mundo del siglo II. Uh-huh. Es algo, tampoco mucho menos poblado, pero menos poblado. Es algo que nos sorprende hoy porque la población del mundo no ha hecho más que aumentar desde el siglo XVIII. Y entonces nos llama la atención que en algún momento de la historia la población haya decrecido. De hecho, esta caída demográfica, abandono de comarcas enteras, que quedan, pues, ciudades abandonadas, que luego sirven para reconstruir las nuevas ciudades. Ahí, por ejemplo, muchas veces nos llama la atención cómo puede ser que se hayan conservado ciertas cosas del siglo VI o del siglo VII. Bueno, es que estuvo abandonado durante siglos, que se quedó ahí en el campo. Simplemente bueno, primero una matización sobre esa caída de la población. Etcétera. ¿Esto porque en efecto, hay menos población en el siglo VII que en el siglo II. Vuelve a ocurrir un fenómeno parecido en el siglo XIV con la peste negra, que en realidad que hay un crecimiento en el siglo XVI y el XVII y un nuevo parón. Un problema que tenemos es que a la hora de estudiar ese tipo de caídas demográficas es mucho más fácil constatarlo en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Me voy a explicar. En el caso de la crisis del XIV hasta el XVII, cuando queremos ver los espacios que estaban ocupados en el siglo XIII y que en el XIV o en el XV han desaparecido fruto de la peste, es muy fácil encontrarlos en el ámbito rural donde no ha habido una urbanización contemporánea. Entonces yo recuerdo cuando trabajaba en Ciudad Real hace un montón de años, en Calatrava la Vieja, era muy fácil encontrar despoblados rurales del siglo que habían estado activos en el siglo XIII y que a finales del XIV ya habían desaparecido. Es posible que ese tipo de caída demográfica también se hubiera podido dar en las propias ciudades manchegas. Hubiera podido ocurrirle a Almagro, a Ciudad Real o a Manzanares. Pero como esas ciudades siguen existiendo y han crecido mucho, esa posibilidad de constatar la caída y el posterior crecimiento no es tan fácil de documentar. Al final lo que ocurre es que cuando estamos viendo estos fenómenos de población, despoblación, como casi todos los datos vienen del mundo rural, siempre tenemos la sensación de que es un mundo rural que es dinámico demográficamente. No, es que es el único donde podemos constatar fácilmente ese movimiento de población. Una de las cosas de la Edad Media, que más conocidas, por lo menos por los aficionados a la historia, es que a partir del siglo X, más o menos, se produce un fenómeno en toda Europa de repoblación. Es decir, se empiezan a rotular nuevos campos, a fundarse nuevas ciudades. Pero, por ejemplo, el caso de España, tenemos que aparecen nuevas ciudades tan pronto como en el siglo VI. El caso de Vitoria, por ejemplo, la ciudad hoy es la capital del País Vasco, pues el más claro de todos. Pero hay también ciudades en ruinas, como Recópolis, que está en Guadalajara, y que Alberto, por supuesto, conoce. Yo también, también he ido ahí a las ruinas porque me pillan muy lejos de Madrid. Los godos, que tan mala fama tiene, fundaron ciudades. Sí, porque como estábamos explicando al principio, dado que esa antigüedad tardía se prolonga hasta la llegada de los musulmanes, cuando los pueblos germánicos llegan al área mediterránea, siguen articulando el territorio a partir de ciudades y en algunos casos tienen que crear nuevas ciudades.
Los dos ejemplos que has citado son los más conocidos en el mundo hispanogodo, Recópolis y Gasteiz, porque Vitoria, que se encuentra donde está Gasteiz, es una repoblación. En un momento veremos qué es esto de la repoblación del siglo XI. Recópolis es mucho más interesante porque en efecto quedó abandonada ya por el siglo XVII como una pequeña aldea, porque la población se desplazó a la cercana localidad de Zorita de los Canes. Y entonces cuando los arqueólogos la redescubren en el XIX se encuentra la ciudad entera. La excavación es preciosa porque uno puede ver una ciudad del siglo VI totalmente nueva, con sus calles de tradición romana, sus calzadas, sus aceras, la basílica, el palacio, o sea, un lugar fantástico. De hecho, porque te cuentan que es visigoda. Si llegas allí sin avisar, te puedes perfectamente creer que es una ciudad romana. Una ciudad tardorromana, pero una ciudad romana. tardorromana con una iglesia cristiana, que es lo que ocurre en las ciudades tardorromanas. Pero No esperéis encontrar una ciudad, está la base, están los cimientos solo. Sí, sí. Las piedras las utilizaron para construir Zorita, que está al otro lado del río, bueno, un poquitín más allá, muy cerquita. Y para el propio castillo. Pero los propios godos de Italia, los ostrogodos, cuando pensamos en Ravenna, que como hemos dicho antes llegó a ser capital del Imperio Romano de Occidente, la Ravenna monumental que vemos hoy es la ostrogoda. Cuando Teodorico decide convertir a Ravenna en su auténtica capital, entonces buena parte de la edilicia más monumental, más antigua, no es de los romanos, es de los ostrogodos. Es decir, estos germanos, cuando llegaban al mundo mediterráneo, sí o sí, tenían que articularse a partir de ciudades. Claro, hay otra idea de los germanos que equivocada, y es, mucha gente ha dicho, es que a mí me llega a decir, es que los visigodos hablarían alemán o algo parecido, hablarían gótico, ¿no? Los visigodos cuando llegaron a Hispania hablaban latín. Hombre, y ya eran cristianos y... Es decir, no eran muy difíciles de distinguir de la población hispano-romana y hablaban en la misma lengua. Ya llevaban unas cuantas décadas, habían entrado por el Imperio Romano de Oriente. Recordemos que el emperador de Constantinopla les pagó para que se fueran a Occidente. Pasaron unas cuantas décadas en la península itálica antes de venir a la península ibérica. Entonces sí, estaban, no vamos a decir tan romanizados como los descendientes de los íberos que llevaban unos cuantos siglos, pero sí que estaban vinculados a ciertas tradiciones romanas, y la de la organización a partir de ciudades sí se da. Pero vamos, Recaredo, Leovigildo soñaban en latín. No soñaban en gótico ni en ninguna de esas lenguas que sus antepasados probablemente ya las habrían tenido, pero llegaron aquí como estación de término, por lo tanto no tenían, les quedaban evidentemente, y nos ha llegado alguna palabra de aquellas lenguas al castellano actual. Caso de guerra, por ejemplo, que también se quedó en el italiano, que se dice guerra. Por esa razón no decimos, lo decimos bélico, que proviene de bellum en latín, pero que si nos han dejado alguna palabra, algún gotismo dentro del castellano, poquitos, eso sí, pero poquitos porque cuando los invasores llegaron ya habían perdido su propia lengua y tenían la religión de los locales. Bueno, una variante, ellos eran arrianos, y lo mismo sucedió en otras partes del Imperio Occidental. Sí, pero además cuando uno consulta la documentación del mundo hispanogodo, el Liber Iudicum, todos los edictos de concilios van en latín. Sí, efectivamente, que eso se suele ignorar a veces. Pensamos, o cuando se les pinta especialmente, de nuevo el romanticismo hizo mucho daño con esto. Nos pintan unas imágenes de soldados visigodos que parecen sacados de cuentos de ciencia ficción, con unos yelmos, no sé si te has fijado en muchos de ellos, ¿no? Aquí tenemos a los reyes godos y nos los ponen. No, en absoluto. De hecho, probablemente Leovigildo quisiese parecerse al emperador de Bizancio. Indudablemente, todos estos reyes germánicos, no solo Leovigildo, su modelo, no solo los germánicos, sino también los que van a llegar en la Alta Edad Media, es el emperador de Constantinopla. Claro, y seguramente iría vestido, no se ha conservado ningún retrato, desgraciadamente, ni ningún mosaico, ni nada de eso, pero iría vestido de esa manera, no como esa imagen fantasiosa que tenemos de un soldado godo, vestido un poco casi de guerrero de una ópera de Wagner. Con todo, había una pequeña debilidad, porque en las etimologías, cuando Isidoro de Sevilla define la belleza, la define como una mujer rubia de pelo largo. Esto en el siglo VI. Ajá. Bueno, Isidoro de Sevilla y sus etimologías. Que a veces, Isidoro de Sevilla lo tenéis en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Hay una estatua bien grande, junto a todos los grandes de la literatura española. Isidoro de Sevilla fue todo un sabio que escribe, por supuesto, en latín y que se inscribe dentro del mundo grecorromano. Sí, es más, la parte que yo he estudiado de Isidoro, que es la relativa a la arquitectura, él toma como referencia no a Vitruvio, sino a ediciones reducidas de la obra de Vitruvio, mostrando su vínculo claro con la tradición arquitectónica más romana. Es decir, que para Isidoro de Sevilla, repito, siglo VI, nada sustantivo había cambiado. Digamos que el imperio romano como tal no había caído. Él no lo había conocido y, por lo tanto, el mundo en el que vivió le parecía muy similar. O sea, él sí lo ha conocido porque sigue habiendo un emperador romano que está en Constantinopla. Él no ha conocido al emperador
viviendo en Roma. De Occidente. Pero para él sigue habiendo un emperador romano y es un emperador romano, es el emperador romano y vive en Constantinopla. Y el donde está viviendo, que es en la España visigoda. De hecho, si os fijáis, otra cosa, el tema de los visigodos, de esto tengo que hacer una contrahistoria. Los visigodos se hacen llamar reyes, pero ellos no se coronan a sí mismos como emperadores, cosa que Carlomagno hace posteriormente. Sí, o sea, los visigodos son reyes porque políticamente se han establecido en el sur de Francia, de la actual Francia, y en una parte de la península ibérica por delegación del emperador romano que les ha encomendado el gobierno de ese territorio con ese título de rey. Los emperadores romanos aceptaban la figura de los reyes. Sí. Por debajo de ellos. Podía haber reyes en el imperio, en Bitinia, en la propia Judea, es decir, no tenían ningún problema con que hubiese reyes. Y en los propios visigodos, asimismo, se consideran reyes. Sí, reyes vasallos del emperador. Reyes vasallos del emperador, efectivamente. Bien, pues vamos ahora volviendo a la Edad Media, que nos estamos quedando, vamos a avanzar un poquito a la Edad Media. Lo que decía antes, como he empezado, decía lo de la repoblación. A partir del siglo X sí se produce una repoblación y eso está más que documentado. Las ciudades que existen crecen, se roturan campos, se fundan nuevas ciudades, empiezan a repararse caminos, a repararse puentes de la antigua Roma, etc. Es decir, que en la Europa occidental hay más gente en el siglo X de la que había en el siglo VII. A lo mejor para el siglo X estamos todavía ahí en un momento de debilidad demográfica, pero para el siglo XI, XII para el siglo XI ya, cuando se llama la Primera Cruzada. Sí, a finales del siglo XI. Cuando ya han dejado de venir pueblos bárbaros desde el oriente, sí, la población crece. Claro, aquí hay otra cosa que se suele no ignorar, evidentemente se conoce y se conoce bien, la cantidad de presiones que sufre el occidente europeo durante esos siglos. Por un lado tenemos a los vikingos desde el norte, sí, a los húngaros desde el este. En el siglo X están esos pueblos. A los musulmanes desde el sur. Presionando seriamente a esos pequeños reinos y señoríos que se han montado como herederos del antiguo imperio romano de las provincias romanas. Claro, eso no hay Dios que lo aguante durante tanto tiempo. Sí, por eso es por lo que hay ese parón demográfico que ya para el siglo XI, cuando han conseguido frenar a los húngaros, emoax y los vikingos, todavía en los tiempos de Alfonso V de León, a principios del siglo XII, todavía andan dando... siglo XI, perdón. Todavía andan dando algún palo en la zona de Galicia, pero ya es muy, muy pequeño. El califato de Córdoba ya entra en crisis y es entonces cuando sí pueden tener un dinamismo que les permita crecer demográficamente. Luego hay otra cosa, el tema de la interrupción del comercio mediterráneo. ¿Vale? Ahora volvemos con la repoblación. Y es básicamente la base de la tesis de Pirén. ¿En qué punto se interrumpe ese comercio? El Mediterráneo ya ha sido, en esencia, un gran espacio comercial durante siglos. Mucho antes de Roma ya lo era. ¿Por qué se interrumpe ese comercio y cuándo lo hace? En realidad, más que interrumpirse, es que cambia el eje de comercio. Con la llegada de los musulmanes, con la llegada de los germanos hay una cierta inestabilidad. Cuando los vándalos de Genserico ocupan Cartago, en el actual Túnez, eso crea ciertos desequilibrios en el Mediterráneo, pero es una cosa muy anecdótica, muy episódica, una cosa muy controlada de mediados del siglo V. Con la reconstrucción del Imperio Romano a través de los bizantinos, sobre todo de Justiniano, ese mundo mediterráneo sigue estando en actividad. Lo que ocurre es que el mundo oriental, que es el motor económico de ese comercio mediterráneo, poco a poco va prescindiendo de sus clientes del noroccidente, porque no tienen nada que darles. No me interesa llevarles nada a vender porque no tienen casi nada con lo que comprarme y no me tienen que ofrecer casi nada a cambio. Con la llegada de los musulmanes entroncan en la parte rica del viejo Imperio Romano en el Mediterráneo con la parte rica del creciente fértil, con la zona del Imperio Persa. Entonces crean una dinámica comercial donde aglutinan a los grandes clientes y a los grandes productores y dejan fuera de esa ruta comercial a los pequeños clientes que son las actuales Francia, Inglaterra, Centro Europa, Alemania, los Países Bajos y demás, pero quedan fuera por su incapacidad para estar dentro de ese mundo. No, a las gentes que están trayendo los productos desde el Mediterráneo Oriental, los clientes del noroccidente de Europa no les interesa. Entonces ahí es donde se cambia el eje comercial. No es que desaparezca, no es que se bloquee. Por eso para Pirén se bloquea, porque Pirén es un señor que nace en Bélgica y se ha dado cuenta que el país donde él vive, ese territorio, en los siglos 7, 8, 9, ha quedado fuera del comercio internacional. Pero en cambio otras partes de Occidente no quedan fuera. El caso de la España musulmana, por ejemplo, eso todo lo contrario. La península ibérica, ya sea con los hispanogodos, ya sea con los andalusíes, la península italiana, esos siguen dentro de ese mercado internacional. Y se mantienen y el salto no es tan acusado. Por eso la importancia de esas ciudades de la Alta Edad Media, en el territorio andalusí indudablemente, pero incluso en las monarquías cristianas del norte también,
porque están integradas dentro de ese mercado internacional. Bueno, cuando se empieza a repoblar, y ya volvemos sobre este tema, cuando se empieza a repoblar a partir del siglo XI más o menos, se repuebla en base a ciudades. Se repobla en base a ciudades. En el caso de la repoblación del área mediterránea, el término repoblación no se tiene que entender como la ausencia de población. Sí, vamos a ver, como que no se debe de entender como la ausencia de población. En realidad esa es la teoría de Sánchez Albornoz, por ejemplo, con el famoso desierto del Duero, cuando decía que los reyes asturianos habían logrado vaciar la meseta norte, donde hoy está Castilla y León, y se habían llevado a la población. Entonces, claro, en la repoblación lo que tienen que hacer es llevar gente a un sitio donde no hay personas. No funciona de esa manera. La repoblación es un acto de reorganización administrativa de territorios que en muchos casos están poblados y que lo único que hacen es reincorporarse a los territorios cristianos del norte. Entonces, no estamos hablando de espacios vacíos o escasamente poblados, sino de territorios que estaban fuera de las estructuras estatales cristianas y en algunos casos fuera de las estructuras estatales andalusíes. Se habían quedado en una tierra de nadie sin una estructura estatal por encima. Es decir, que en el desierto del Duero había gente. Había gente y había mucha gente. Entonces, un ejemplo muy concreto, Ponferrada, que es una ciudad de creación nueva. Ponferrada se crea a finales del siglo XI, en tiempos de Alfonso VI, para cruzar el río Sil en un punto muy determinado. Ha habido un cambio en la traza del Camino de Santiago y entonces crean el puente. Es el Ponferrada, el puente de hierro. La repoblación de Ponferrada se atribuye a casi 100 años después, a comienzos del siglo XII. Pero si se había creado la ciudad a finales del siglo XI, ¿por qué hay que repoblarla? Lo que se hace es reorganizarla administrativamente. La ciudad ya existe, la ciudad ya tiene 100 años de existencia y lo que hacen es reintegrarla a una estructura administrativa diferente a la que tenía antes de esa repoblación. Entonces, repoblación es reorganización administrativa del territorio que en la mayor parte de los casos ya está poblado. Sobre algo que ya está ahí. En el área mediterránea. Y en el norte de Europa sí existe una repoblación. Sí, es el modelo de los burgos, donde sí que puede haber fundaciones nuevas de espacios vacíos, pero porque en ese norte de Europa había habido muy pocas ciudades. ¿Y en Castilla no se da algo parecido durante la Reconquista? Siempre que hablamos de repoblación, en el 99% de los casos estamos hablando de reorganización administrativa. Puede llegar gente nueva y llega gente nueva. En algunos casos incluso, sobre todo a partir de las grandes conquistas de Andalucía, se puede desplazar a los habitantes autóctonos para colocar pobladores nuevos. Pero incluso ahí, cuando estamos desplazando lo que comentábamos fuera de micrófono sobre la acción de Fernando III en sus conquistas andaluzas, lo que está haciendo es desplazando a la población que existía. O sea, no es que esté trayendo cristianos a un lugar vacío. Está movilizando a los musulmanes que vienen a ese lugar, llevándolos a otro sitio y reocupando el sitio con nueva población. De nuevo, es una reorganización administrativa. Hasta este momento hemos estado viendo que son dos planos. Hemos evitado además el uso de Baja y Alta Edad Media, que es de nuevo otra convención, aunque bueno, sí se puede, sí es válida, es una convención válida porque sí existen dos mundos medievales más o menos bien diferenciados por el siglo XI. De cualquier manera, hasta ahora hemos visto, como habéis podido escuchar, que hay dos planos que se sobreponen uno sobre el otro, esa Europa noroccidental y después la Europa mediterránea. Bien, a partir del siglo XI-XII esas Europas se fusionan y ya adquieren dinámicas propias. Se fusionan, pero a pesar de todo, dado que su origen es diferente, los matices siguen siendo necesarios en esos dos planos, en el mundo de la Europa noroccidental y en el mundo de la Europa mediterránea. Por ejemplo, a nivel de legislaciones propias y control de territorio, o sea, León cuenta con su propio fuero desde 1017, que no hay que confundir con las Cortes de León, que es una cosa más tardía, de casi 2 siglos después, que es algo que no te vas a encontrar en el mundo de la Europa noroccidental. ¿Por qué León cuenta con legislación propia? Porque es una ciudad, porque es una comunidad de hombres libres organizados y tienen que representarlo a través de una legislación municipal. Entonces el caso de León se va a extender por el resto del Reino de León, por el resto del Reino de Castilla, pero es un modelo que encontramos en la Corona de Aragón, que encontramos en las ciudades italianas. Claro, cuando pensamos en las ciudades-estado italianas lo tenemos muy claro porque Italia es un estado que surge en el siglo XIX, a finales del XIX. Como España como construcción política la tiene ya en Castilla y Aragón desde finales del XV, se ha puesto esa capa. En el caso de Castilla, sobre todo desde la revuelta de los comuneros, se ha puesto esa capa estatal sobre la autonomía urbana que disfrutó Castilla hasta la revuelta de los comuneros. Y nos damos cuenta que las ciudades castellanas de 1450 tenían un grado de autonomía no muy distante del que podían tener las ciudades italianas de 1450 y que es muy diferente a las ciudades de la futura Alemania, las ciudades de Francia o las ciudades inglesas.
Pero las ciudades alemanas, las ciudades episcopales, por ejemplo, sí que lo tenían. En el caso de Colonia, de Treveris, de, qué sé yo, Reutlingen, en Rottweil. Era una ciudad imperial, Reutlingen no lo era. Eso eran ciudades-estado, y muy prósperas, por cierto. Tú lo acabas de decir, ciudades episcopales, entonces con una característica de dominio bajo el obispo interesante. Pero incluso en las ciudades episcopales hay algunas cosas muy interesantes. Las catedrales. ¿Dónde están las catedrales? En las ciudades mediterráneas. ¿Dónde están las catedrales? En las ciudades del noroccidente de Europa. Hay algunos casos muy singulares. Astorga, en la provincia de León, la catedral actual está dentro del centro histórico, pero vino a sustituir en el siglo XVI la catedral tardoantigua, que estaba fuera de las murallas. Sí. Porque claro, en la época tardoantigua, cuando tienen que construir una iglesia, la construyen encima de las tumbas de los mártires, y como los romanos obligan a enterrar fuera de las ciudades, la catedral de Astorga queda fuera de la ciudad. La catedral de Sigüenza, que está en Guadalajara, también es muy interesante porque estaba fuera de la ciudad. Cuando uno visita Sigüenza, verá dónde está el castillo, que es el punto donde estaba la ciudad romana, y lo que hicieron fue, durante la Edad Media, bajar toda la llanura hacia la zona del cementerio, que es donde está la catedral, muy renovada, pero lo que hacen es integrar la vieja catedral dentro. A Segovia le pasa igual. La primitiva catedral estaba frente al Alcázar porque la zona del Alcázar era la ciudad romana y la catedral quedaba fuera. Ese tipo de realidades arquitectónicas no se dan en el noroccidente de Europa. No hay ciudades, no hay catedrales tardoantiguas. Luego todo empieza desde cero. Todo empieza desde cero. Bueno, en algunos casos Colonia sí había sido un campamento romano, Treveris también. De hecho, es más parecida la palabra en castellano. De Treveris utilizamos la palabra latina y ellos lo llaman Trier. Pero claro, en otras zonas ya del este directamente es que no había existido vida urbana. Más allá del río Rin. Y en zonas del norte de Francia y en zonas más allá de Londres, en Inglaterra. Y esta ciudad, otra de las características típicas de la ciudad medieval son las murallas. Para cualquiera que haya estado en Ávila lo puede entender a la perfección. La ciudad como realidad política tiene límites. Y esos límites los marca la muralla, pero no solo. La ciudad tiene un límite físico a la urbe, que son las murallas, y luego tiene un territorio más allá de las murallas, el alfoz, en el caso de Castilla, que es el área rural que controla la ciudad, que alimenta a la ciudad con sus producciones agrícolas en cierta medida. Y las murallas en realidad son un límite físico porque protege a la ciudad de los enemigos y sobre todo son un límite económico porque marcan hasta dónde se puede llevar a cabo el mercado. Bueno, un límite fiscal. Sí. En Madrid, que nunca tuvo murallas, porque es una ciudad, bueno, no propiamente reciente, es decir, que no es de hace 2 siglos, pero sí es una ciudad que aparece como una atalaya musulmana en el siglo VIII, creo que es cuando aparece Madrid, pero luego ya se convierte en una ciudad castellana y tiene una cerca propiamente, más que una muralla. Un límite fiscal. Sí, un límite fiscal. Todavía quedan algunos restos de la cerca de Madrid. Cada uno lo ve y dice, pues menuda miseria, ¿no? Claro, es que nunca fue una muralla defensiva. La idea era aquí termina la ciudad y el portazgo se paga aquí, en esta puerta. Eso es. Y sobre todo hay que cruzar esa puerta para que te dejen mercadear con los ciudadanos, porque si no cruzas y pagas el impuesto no te voy a dejar mercadear. Y luego, en el momento en que tienes un texto legal, es decir, un fuero, necesitas poner un límite geográfico a la implementación de ese fuero. Eso es, porque solo de esa manera tenemos claro cuál es el territorio que está cubierto por los privilegios, derechos, obligaciones de ese fuero. Claro. Como vemos, el mundo medieval es el que configura el que viene después, en muchos aspectos. Va a configurar mucho el que viene después, sobre todo para el caso español en América. O sea, el modelo que estamos viendo de las ciudades autónomas en la Corona de Castilla es el que se va a replicar en Hispanoamérica desde el siglo XVI. Claro, porque América se coloniza por parte de españoles en base a ciudades. Lo que empiezan es a fundar ciudades. Eso es. Y el caso americano nos es muy útil para entender qué había ocurrido en la época medieval. Cuando los españoles hacen sus varios cientos de ciudades durante los siglos XVI y XVII en toda América, no están ocupando espacios vacíos. Están reorganizando administrativamente espacios que ya estaban previamente poblados, que en algunos casos en esas ciudades podrán integrar de una u otra manera a los autóctonos, o los dejarán excluidos, o crearán modelos urbanos para los europeos, los pueblos de españoles, y modelos urbanos para los autóctonos, los pueblos de indios, pero al final siguen replicando ese modelo, como hemos visto en la Edad Media, de yo controlo el territorio a partir de una ciudad. El caso más claro yo creo que es Tenochtitlán, que se convierte en Ciudad de México y en el mismo sitio además. Sí. Es la forma más sencilla. Después de todo, consideran que si allí estaba el núcleo de población concentrada previo es porque debía ser un buen lugar para controlar el territorio. Sí, lo que hacen es que desecan el lago de Texcoco, pero la ciudad mexica está debajo de la ciudad española. Sí, como se puede ver a través de las numerosas excavaciones arqueológicas.
Y esto mismo se hizo allá donde se encontraron ciudades, lógicamente, que no fue en toda América. En otros lugares tuvieron que fundarlas de cero. Caso de Buenos Aires, qué sé yo, por ejemplo. No necesariamente puede ocurrir un fenómeno parecido al que ya se había vivido en el Imperio Romano. Si la ciudad se encuentra ubicada en un espacio que es fácilmente defendible, estoy pensando en el caso de Guatemala, con la ciudad de los quichés de Utatlán, que está en un altozano. Entonces, si los quichés, que es la mayor parte de la población en el siglo XVI, reocupaban Utatlán, les resultaba muy fácil poder defenderse de los españoles. Entonces mejor trasladamos la ciudad al llano, donde está ahí Santa Cruz del Quiché, y despoblamos de esa manera la ciudad en alto, que era, ya digo, era fácil sublevarse y quedarse. Entonces sí hay un vínculo entre las dos ciudades, entre Utatlán y Santa Cruz del Quiché, pero hay un desplazamiento porque el conquistador hace que los conquistados se muevan a un sitio que es más fácil de controlarlos, que es algo que se había vivido en el mundo romano. Hay una preciosa ahí en el Bierzo leonés, que es, el Bierzo viene, el término Bierzo, que es un topónimo, viene de una ciudad romana, Bérgido, que era un sitio en alto, Castro Ventosa, y los romanos obligaron a los habitantes de Bérgido a desplazarse al llano, donde hay un pueblito precioso que se llama Cacabelos, para estar seguros de que si se les sublevaban, no aprovechaban el altozano para aguantar a los romanos. Aquí hay una cosa que se ve, y es que este tipo de ciudad, por ejemplo, un caso clarísimo porque se conserva tal y como era, que es la antigua Guatemala. Uno cuando va por allí, aparte de que es una de las ciudades más bonitas de América, lo que tiene es como cierto déjà vu con las ciudades romanas, el plano hipodámico, la plaza, el parque central que llaman allí en el centro, que parece el foro, con los edificios públicos, el Palacio de los Capitanes, el municipio, etcétera, y la catedral en un lado, como si fuese, qué sé yo, el templo de Júpiter. Uh-huh. Si uno visita las ruinas en Europa o en Oriente Medio de una ciudad romana, ve que la estructura es prácticamente la misma que la de la antigua Guatemala. Sí, porque recordemos que estamos hablando de ciudades y una vez más eso significa una comunidad de hombres libres organizados. Cuando los conquistadores llegaban a América y creaban ciudades, a la hora de repartir el territorio de esa nueva ciudad, la forma más fácil de garantizar la igualdad de derechos de esta comunidad de hombres libres organizados era con una traza regular, que podía ser a partir de manzanas cuadradas o rectangulares, pero que garantizaban la misma cantidad de territorio a todos ellos. Después había méritos. Entonces, el que era señor con caballo, pues tendría su solar más cerca de la plaza, y el que era un simple peón lo tendría 2 cuadras más lejos de la plaza. Pero si los romanos lo habían hecho es porque era la forma más fácil de garantizar ese concepto de civitas, comunidad de hombres libres organizados. Y esto en la Castilla medieval es donde renace. En la Castilla medieval se mantiene, porque no se ha perdido ese concepto. Es lo importante entender de la ciudad medieval, que cuando hablamos del área mediterránea, da igual que sea Castilla, que sea la Corona de Aragón, que sea Italia, estamos en la tradición romana de estas comunidades de hombres libres organizados, que nos emocionan cuando lo vemos en el mundo italiano, y hablamos de las ciudades-estado, de Florencia, de Génova, de Venecia, pero que lo teníamos igual en la época medieval en Segovia, en Salamanca, en León o en Burgos. Bueno, son las ciudades que tenían botón cortes. Son las ciudades que tenían y le podían imponer condiciones al rey. Eso es. Lo que pasa es que en Italia nunca se forjó durante la Edad Media, ni posteriormente, se forjó una unidad política. Porque en el caso de Italia están en principio sometidas al emperador o al papa. En el norte de Italia, porque en el sur sí se formó en el reino de Nápoles. O al papa en el caso de los territorios del papado. Entonces, claro, el monarca queda muy lejos, de modo que el grado de autonomía que disfruto es mayor. A la larga es lo mismo que va a ocurrir en la península ibérica durante la Edad Moderna respecto a las ciudades hispanoamericanas. Los reyes Habsburgos y Borbones sí viven en la península ibérica, de modo que la autonomía de las ciudades va disminuyendo progresivamente. No viven en América. La autonomía de las ciudades en América, como ya vimos en aquella contrahistoria de la patria criollo, es mucho mayor. La vida en las ciudades medievales es muy famosa y lo es por Hollywood, básicamente, y en las películas. Todos tenemos una idea general. Cuando nos hablan de una ciudad medieval, automáticamente podemos ponerle personajes, podemos ponerle ruidos, podemos ponerle olores, y todo eso lo tenemos, evidentemente, gracias al cine. Alberto, ¿tú crees que la manera en la que nos ha transmitido el cine la imagen de las ciudades medievales es ajustada o es un cartón piedra? De nuevo, hay que distinguir estos dos planos que hemos estado trabajando durante toda la contrahistoria entre el mundo noroccidental de Europa y el mundo mediterráneo. Una obsesión que hay en muchas de estas películas de Hollywood es que eran ciudades sucias. Pero es más, hasta una suciedad que hay muchos protagonistas de estas películas que están inevitablemente sucios. Y te sorprende porque tú dices, bueno, es que solamente con que se pase un paño por la cara ya se le quita la mugre que tiene en la cara. Entonces, en el mundo mediterráneo, ciudades que son de tradición romana son ciudades que pueden tener sus acueductos, que pueden tener sus alcantarillados,
Incluso hay esa solución que en Castilla se llama glorias, que es lo que hoy conocemos como suelos radiantes, el poder calentar con unos hipocaustos por debajo del suelo. Todo eso sí es propio del mundo mediterráneo. Es decir, estas ciudades del área mediterránea eran bastante más limpias que lo que las películas nos pueden dejar ver sobre el mundo medieval. Otra cosa es el noroccidente de Europa, donde no tenían todo ese mundo romano que los hacía tan higiénicos. Pero es más, posiblemente si queremos ver un mundo antiguo, entre comillas, sucio, habría que ir más al periodo de la Reforma y la Contrarreforma que a este mundo medieval. Con la Reforma y la Contrarreforma se miraba mal, por ejemplo, bañarse. Se consideraba que era una cosa pecaminosa. Esto de estar uno en pelotas y toquetearse no era una cosa aceptada ni por las iglesias reformadas ni por la Iglesia católica. Entonces es muy simpático, por ejemplo, cuando uno visita construcciones de los siglos XV y XVI, incluso a nivel palaciego, a nivel real, donde podía haber bañeras construidas que desaparecen en el siglo XVII. Cuando tenemos bañeras en el siglo XVII en Versalles son móviles. No es algo que se quede fijo porque esto de bañarse no está bien visto. Y en el siglo XVIII ya se recupera. Entonces ya esa primera imagen de las ciudades sucias puede corresponder a la Europa noroccidental, corresponde bastante menos a la Europa mediterránea. Es decir, que los acueductos se mantuvieron en uso, me estás diciendo. Sí, donde se pudieron mantener en uso se mantuvieron y claro, si tienes el acueducto construido lo puedes seguir utilizando. El propio acueducto de Segovia, que es el más famoso que tenemos en la península ibérica, aunque tuvo un montón de vicisitudes, el acueducto romano tuvo que ser reparado, a unos reyes católicos van a hacer una nueva reparación, sí que a lo largo de la Edad Media fue utilizado. O sea, que estuvo en servicio mucho más tiempo del que se cree. Bueno, estuvo en servicio hasta hace poco, ¿no? Sí, hasta hace 60 años. Sí, eso es lo que mucha gente ignora. Que, 60 años, bueno, 70 años. Un acueducto de mucho porte, pero pequeñito. No hay más que ver el canal que lleva arriba si lo comparamos con los grandes acueductos romanos que podemos encontrar en otras partes del antiguo imperio, pues que era un acueducto minúsculo porque es una ciudad muy pequeña. Claro, una ciudad muy pequeña y no necesitaba tanta agua. Aparte de eso, del tema de la suciedad, esa imagen que tenemos del castillo, las murallas, los mercaderes, o mejor, más que los mercaderes, los mercadillos. En muchas películas nos muestran la ciudad medieval como un mercadillo continuo. De hecho, se sigue haciendo, es muy habitual, por lo menos en los pueblos de Castilla, que haya una fiesta medieval todos los años. Y se visten aparentemente medievales. Entonces, de las murallas ya hemos hablado, es una defensa de la ciudad, pero seguirá siendo con el paso del tiempo un límite fiscal. Pero el mercado sí, el mercado es un elemento clave. Entonces, la gran virtud de la ciudad es que es el punto a partir del cual organiza un territorio, pero además es el lugar en el que puedo llevar a cabo un desarrollo comercial importante. Y de nuevo, con los dos planos. Cuando pensamos en los grandes mercados del mundo mediterráneo, son mercados urbanos. Cuando estamos pensando en los mercados del noroccidente de Europa, uno piensa en las ferias de champaña que se hacían en mitad del campo y que no hay una ciudad articulada para llevar a cabo las ferias de champaña. Entonces, en el mundo mediterráneo, el mercado es una pieza clave y se muestra muy bien en la propia configuración urbana de las ciudades, porque siempre dentro del espacio amurallado habrá una gran área abierta donde llevar a cabo ese mercado. Y un área abierta que no es el modelo de plaza mayor que, por ejemplo, podemos tener en Madrid o en Salamanca, muy geométrica, muy ordenada, muy homogénea, sino son áreas abiertas. Eso todavía se ve muy bien en ciudades italianas. Creo que fue en la contrahistoria que hiciste sobre el Renacimiento, cuando hablabas de Siena, sí, su plaza del campo. Bueno, se llama Plaza del Campo y se celebra el palio tan famoso, está en desnivel incluso. Sí, pero que es una plaza que no tiene una forma geométrica regular, no, es una especie de pentágono irregular, pero la propia Plaza de la Señoría de Florencia o la Plaza de los Caballeros de Pisa son plazas muy articuladas, muy extrañas, con formas muy diversas. O sea, no es esa geometría pura que uno puede esperar en las plazas mayores a partir del siglo XVI y XVII, porque son el área abierta dentro de la ciudad donde se celebra el mercado. Es fundamental tener ese área abierta. Bueno, en la propia Madrid, antes de que se cree la Plaza Mayor, ya en el siglo XVII, donde está hoy el mercado de la Cebada, había una gran plaza. Eso comercial. Y sin una forma regular. Y sin una forma regular, efectivamente. Esto mismo se puede ver en otras plazas que hoy conocemos como mayores, pero que son anteriores a los siglos, especialmente al siglo XVII, y que son más medievalizantes. Ajá. Era el lugar, ¿estaba fuera o dentro de la ciudad el mercado? Por lo general, el mercado de cada día está dentro de la ciudad. Y el mercado de cada día se organiza porque necesito comprar y vender cada día, y además necesito que los mercaderes que acuden, ya sean los que están dentro de la ciudad como los que vienen del Alfoz, del territorio alrededor, vendan dentro de la ciudad porque así me pagan la tasa correspondiente cuando están cruzando la muralla.
¿Puede haber mercados fuera? Puede haberlos. El caso de Ávila es muy divertido, con esas dos plazas, el grande y el chico. El chico está dentro de la ciudad, el grande se queda fuera de las murallas, porque dependiendo cuál es la actividad comercial, se hacía dentro o fuera de la muralla. Luego hay otro elemento en estas ciudades medievales y es que emerge una nueva clase, que es la de los burgueses, que adquiere muchísimo poder ya al final de la Edad Media. De nuevo, el término emerger parece que no existían antes. Que no existían antes, cierto. En el mundo no occidental sí, por eso el término burgo, antes hablabas del Stadt en alemán, pero el término burgo también es importante en este mundo noroccidental. Bueno, Burg en Sí. alemán significa castillo. Y a partir de ahí, del castillo se crea la ciudad, y entonces los habitantes de la ciudad son Bueno, esos, más que castillo, esos ciudadela. burgueses. Castillo sería algo así como Schloss, no se corresponden exactamente, es difícil hacer entre el alemán y el castellano un paralelismo exacto de las palabras, pero por ejemplo el castillo de los Hohenzollern, que está en Suabia, se llama Burg Hohenzollern, y el castillo, sin más. Y de ahí viene, bueno, nosotros tenemos una ciudad que se llama Burgos. Hay algunas en España, Burgos o el Burgo de Osma, pero no es lo más habitual. Si lo comparas con la cantidad de ciudades que terminan en Burgo en Alemania o en Francia, el caso castellano son casi anecdóticas. Entonces, los burgueses, siempre que ha habido ciudades, han existido. Y dado que en el mundo mediterráneo las ciudades, aunque pudieran decrecer demográficamente, se mantuvieron, esa clase urbana se mantuvo. Otra cosa es lo que va a ocurrir en el noroccidente. Y esto nos lleva a otro de los elementos que más habitualmente queremos encontrar en las ciudades, que es sectorizarlo por origen étnico, religioso. Cuando hablamos de juderías, hablamos de morerías, de esos espacios donde en una ciudad cristiana, sobre todo en la península ibérica, van a vivir los judíos o los musulmanes. No funcionan con ese modelo de gueto de Varsovia más que de forma muy episódica. Hiciste una contrahistoria sobre los judíos, la expulsión de los judíos en España, que lo contabas. Entonces, hay una organización de clases sociales, la gente rica, cristiana, judía o musulmana viven en unos barrios, la gente pobre, cristiana, judía o musulmana viven en otros barrios. Solo en momentos muy concretos, a lo mejor de riesgo para los judíos, se les puede concentrar en un espacio concreto. Hoy no hay ninguna ciudad española que no se vanaglorie de tener su espacio judería, pero que fue un espacio judería para momentos realmente muy, muy concretos. Bueno, hay una asociación de juderías que lo utilizan en plan turístico, que están las principales de toda España. Algunas son espectaculares, como la de Gerona, el CAI de Gerona, que es realmente bonito, pero que España está llena de juderías, de barrios judíos. Lo que pasa es que lo que hemos hecho ha sido reinventar las juderías sobre una realidad que es esto que dice el italiano de certo ma non troppo. Entonces, la judería de Segovia, hay 2 o 3 calles donde te dicen aquí vivió el judío tal, aquí vivió el judío cual. Sí, pero eso no significa que todos los judíos vivieran en la judería de Segovia. Ahí podían vivir los judíos más solventes y los judíos con menos recursos vivirían en otros barrios. Bueno, en el caso de la España medieval cristiana, no solo hay una minoría judía, sino también hay una minoría mora. Existe la judería y existe la morería. Que no existía esto, por ejemplo, en la Francia medieval o en la Inglaterra medieval. Pero, de nuevo, aún en esos barrios aparentemente muy sectorizados, muy cerrados, no funciona de esa manera. El musulmán rico o el judío rico no vive con el musulmán pobre o el judío pobre, salvo que en un momento de un pogrom contra los judíos, el señor de la ciudad o el rey decida concentrarlos en una parte de la ciudad para protegerles. Si no ese es el caso, tendrás judíos ricos viviendo en barrios más destacados y judíos pobres viviendo en los barrios más humildes. Que esto va contra también la idea generalizada. Del barrio selecto y exclusivo, que es una cosa que queda muy elegante, porque en Madrid tenemos nuestra morería y entonces cuando uno estudia de adolescente siempre te van a enseñar el barrio de la morería y te imaginas a todos los últimos musulmanes de Madrid viviendo en esa morería. No funcionaba así. De nuevo, el que tenía posibilidades vivía en un barrio elegante y el que no tenía posibilidades en un barrio humilde, el de posibilidades mezclado con cristianos ricos, el sin posibilidades mezclado con cristianos pobres. Evidentemente, como siempre ha sido y como siempre será. Muy bien, Alberto. Oye, pues vamos a ir terminando ya esta contrahistoria. Espero que os haya gustado. Es de un tema un tanto original, la verdad, sobre las ciudades medievales. Así que yo creo que con esto ya puedes ir despidiéndote de la audiencia, si no tienes mucho inconveniente. No tengo ningún inconveniente, al contrario, es un privilegio que tengamos una audiencia que nos quiera seguir y espero poder seguir participando en el futuro. Ya sabéis, mañana tenemos Contraplano, que la semana pasada no lo hice, así que voy a estar por aquí hablando de películas, como no podía ser menos, y a Alberto le tendremos en 2 movimientos, os explico. Le vamos a tener en la contrahistoria del mes que viene, una de ellas la hará conmigo, todavía no tenemos tema, pero bueno, será un tema interesante, porque además estos temas me los propone el propio Alberto y sé que hacen las delicias de los aficionados a la historia, y
luego le tendremos en directo en la Contra en Directo, este experimento que hice el mes pasado y que estoy todavía esperando a que me entreguen el ordenador. Ya sé que tarda un poco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando tenga ya mi nuevo ordenador lo suficientemente potente como para tirar de esa aplicación maldita que se comía todos los recursos, pues haremos una vez al mes, Alberto y yo, una Contra en Directo, una contrahistoria en directo. A través de la cámara web, nos pondremos aquí los dos en mi estudio y podremos pues tratar temas históricos y nos veréis la cara. Sobre todo se la veréis a Alberto, que está hecho todo un galán. Así que nada, de esto ya cuando tenga todo preparado y todo listo, ya os avisaré. Así que, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.